La esclavitud en la América española. Yo diría que este tema, que es sobre lo que vamos a hablar en esta nueva entrega de En los tiempos del ruido, debería tener su correlato con la esclavitud en la América no española, que incluso fue mucho peor y mucho mayor. Y para corroborarlo les doy un dato. Tengo aquí apuntado que en 1778 Thomas Kitchin, o sea, un europeo que no era español, estaba trayendo alrededor de 52.000 esclavos de África a las Indias Occidentales, que es como le decían los ingleses a esas islas del Caribe, apenas 4.000 de esos fueron traídos por los españoles. Germán Mejía Paoni, bienvenido a esta edición de En los tiempos del ruido. José Vicente, un gusto como siempre. Germán, la esclavitud se suele circunscribir a el tráfico de seres humanos, sobre todo de África Occidental, negros que llegaron a América, ¿cierto? Aunque hubo esclavitudes de, digamos, pueblos árabes a europeos, por ejemplo, esclavizaron a europeos, pero bueno, eso nos sacaría del tema. Pero importa mucho porque, ante todo, hagan una claridad al concepto, a la categoría. Esclavo es una persona que está totalmente sujeta a otra y no tiene derecho sobre su propia vida. Otra persona es dueño de él de manera completa. ¿Por qué? Porque se considera que esa persona no es igual a mí, no tiene los méritos para que se comparta conmigo la libertad que yo tengo. Y yo, por lo tanto, puedo hacer con él lo que quiera. Eso es tan viejo como la humanidad. Esa categoría es aplicable. E importa mucho porque es que la esclavitud se ha reducido, y con esto no quiero hacer una excusa, se ha reducido a la africana en la América hispana y a los horrores, por lo tanto, de la colonia española en América. No quiero demeritar eso, pero está lejos de ser la explicación completa. Las sociedades precolombinas esclavizaron. Los aztecas esclavizaron al punto que cuando llega Cortés, van a ser pueblos esclavizados por los aztecas los que van a ayudar a los españoles a liberarse de los aztecas. ¿Por qué los incas no entraron nunca profundamente en Colombia? Porque fueron odiados, porque era un pueblo esclavista. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el indigenismo creó unas comunidades indígenas puras, maravillosas, que solo aman la naturaleza y son medioambientalmente correctos. Y eso es un cuento. Ellos, por supuesto, trabajaban la tierra y cuidaban la tierra como cuida cualquier persona en lo que le produce la vida. Pero ellos esclavizaron. Y la lucha entre ellos facilitó la conquista española. Por eso es importante tener eso en cuenta y diferenciarlo de estas ideologías indigenistas que han enredado todo esto. Y también de la leyenda negra. Y es que solo los españoles y portugueses comerciaron con carne humana, o sea, con esclavos. Lo hicieron todas las grandes potencias y lo hicieron en África. Un musulmán esclavizaba a un indígena tribal que no fuera musulmán y lo vendía en todas partes. Eso el comercio fue grande. Entonces, partamos de esa definición para poder entender el problema. Cuando se da la gran discusión sobre la humanidad del indígena, que es la corona española católica preocupada por la humanidad del indígena y todo este debate en la escuela de Salamanca, en fin, que va a dar lugar a las leyes de Burgos, pero sobre todo a las leyes nuevas de 1542, que protegen al indígena, prohíbe su esclavitud y va a ponerle unas condiciones enormes a la encomienda como condición de explotación del indígena por parte del español. Pero va a generar un problema muy serio, y es, bueno, ¿y quién trabaja? Se une entonces con una corriente y es de África, están llegando y habían llegado a Europa esclavos negros, habían llegado a Europa negros africanos, varios de ellos esclavos. Pero en la hueste conquistadora de los que llegan aquí a Santa Fe a fundar a Santa Fe, llega un negro. Es que había negros libres y negros esclavos en el siglo XV y en el siglo XVI. Entonces no es esa simplificación a la que hemos llegado. Pero el gran problema de la mano de obra va a ser suplida por esta población que es fuerte, que tecnológicamente está adelantada en muchas materias respecto de las comunidades americanas y van a ser aprovechados por portugueses españoles que son tratantes
y van a suplir la mano de obra en América. Lo que tengo entendido en los apuntes que nos preparó Gustavo Rincón para esta conversación es que además a los españoles a partir de cierto momento les queda prohibido esclavizar. Pueden comprar esclavos, pero no pueden ir a África a sacarlo. Eso lo hacían eran los portugueses. Es claro, van a utilizar terceros y además eran expertos en eso, porque el comercio de esclavos en África implica que haya unas estaciones al lado del mar, que es hasta donde llegan los portugueses y a donde les llevaban aquellos que esclavizan en África. Es que no es el portugués que entra al centro de África y saca negros, es que los llevan otros africanos que podían ser o blancos, o sea, saharianos, a la África subsahariana y por conquista los cogen, los apresan y los venden. ¿Y los venden en dónde? Pues en los grandes centros de comercio de esclavos que están en las costas, que es hasta donde llegan los portugueses. O empresarios después ingleses, holandeses, en fin, es que eso va a ser un comercio que produce mucho dinero porque va a haber necesidad de mano de obra en muchas partes de América. Ahora, Germán, también me llamó la atención en esta lectura que hubo un primer periodo en el que los hombres africanos esclavizados eran a menudo jefes laborales y supervisaban a los indígenas en el trabajo. Y se va a crear una relación compleja y es la relación muchas veces entre negro e indígena es tensa porque hay explotación y hay dominio entre ellos. Precisamente porque el dueño de la tierra puede colocar como capataz a un negro que sabe trabajar lo que esté haciendo y tiene como mano de obra del indígena. Pero el indígena está protegido de muchas maneras. Entonces es una situación complicada que se prestó a mucha corrupción. El hecho de que la corona haya prohibido la esclavitud del indígena no quiere decir que no haya habido esclavitud de indígenas. La hubo, pero la hubo ilegalmente. Eso genera corrupción, eso genera unos costos enormes y es que tú tenías que estar protegiéndote de los visitadores, de los oidores cuando iban a registrar la tierra, de las quejas mismas de los indígenas, de que ellos protestaran y se rebelaran muchas veces contra ese dominio. La relación fue tensa. Y fue tensa todos esos siglos. También vi allí que en 1789, o sea, a finales del siglo XVIII, se creó una ley que era el Código Negro Español, que, por ejemplo, limitaba el número de horas de trabajo, los castigos, exigía que les hubiera instrucción religiosa, protegía los matrimonios, es decir, también hubo leyes. Y digamos, hay una gran diferencia entre la esclavitud anglosajona, o sea, la de Norteamérica, o la esclavitud de los pueblos africanos directamente por los imperios del siglo XIX en África, de lo que fue la esclavitud en la América española. Entendamos, la esclavitud es la esclavitud, o sea, es el dominio total de una persona sobre otra y la pérdida de cualquier consideración, para que no nos hagamos cuentos con lo que es la esclavitud. Sin embargo, en la América española, la esclavitud estuvo regulada. Y estuvo regulada desde la corona, de manera que se protegiera el capital. O sea, es que lo que cuesta un esclavo impide que tú lo agarres a latigazos todos los días y lo mates, porque lo que estás perdiendo es capital. O sea, el esclavo es una herramienta de trabajo que tú proteges. Por eso, en la familia esclavizada, hay dos momentos muy complicados para el dueño del esclavo. Y es el esclavo niño, pero el esclavo niño es una inversión, pero el esclavo viejo es un costo. Muchos le dieron la libertad a los esclavos viejos. Si es que llegabas a la vejez, podían ser a los 40 años, tú ya eres un esclavo viejo. Pero lo peor que te podía pasar como esclavo es estar viejo y libre, porque ¿qué haces? O sea, te mueres. Entonces, eso generó unas situaciones muy interesantes. En la legislación española, por ser católica, se protege al ser humano de muchas maneras. O sea, no va a evitar la esclavitud. O sea, no nos hagamos ilusiones. Se favoreció y se permitió la esclavitud, pero se van a controlar algunos de sus efectos. Tú no puedes hacer cualquier cosa con el esclavo aunque sea su dueño, aunque sea su dueño. Claro, en la ley. Otra cosa es lo que sucedía allá en la hacienda, sí, claro, y lo que estaba pasando allá. Entonces, diferenciamos las cosas. Cuando hablamos de esto, hablamos de lo que la ley permitía o no permitía. Pero generó cosas muy interesantes. Por ejemplo, un señor compra un señor que es dueño de una hacienda aquí en La Sabana y vive aquí en Santa Fe, compra unos esclavos. ¿Para qué compra esos esclavos? Bueno, para el servicio doméstico. Entonces tiene algunos en sus tierras de cultivo aquí en La Sabana y otros en su casa sirviendo la casa. Pero también puede comprar un esclavo y hace un negocio con este esclavo. Y es, váyase los días de mercado a la plaza y véndame estas cosas. Y usted se queda con el 10% y me da a mí el 90%.
ese esclavo podía ahorrar, pero se dio formas más radicales. Yo podía alquilar mi esclavo a una cuadrilla de mineros, siendo yo santafereño, dueño del esclavo aquí en Santa Fe, le alquilaba mi esclavo a un empresario minero en el Chocó. Y ese señor se iba hasta allá. O le decía al esclavo, vaya a Mazamorré, consiga oro, usted se queda con una parte y me da la otra parte a mí. Eso hacía que el esclavo, que de nuevo sigue siendo una persona que no tiene control sobre su vida, en la práctica pudiera ahorrar plata, manumitirse, no tener al patrón encima, al esclavista encima todo el tiempo. Entonces fue una esclavitud, sobre todo la esclavitud urbana, mucho más móvil, mucho más fluida de lo que nosotros. Pragmática, si se quiere. Y realista. O sea, si yo tengo un esclavo que me produzca dinero, me produzca servicios y comodidad. ¿Para qué lo mato? ¿Para qué le corto una mano? Claro. Y mi hacienda, ¿qué capacidad tiene? Y yo, ¿qué capacidad tengo de poner a producir muchos esclavos? Entonces, eso tuvo también esa regulación. Ahora, finalmente, Germán, a mí me llama la atención cuando se decide en el siglo XIX, listo, vamos a dar libertad para los esclavos. No era posible hacerlo de un solo tirón, sino los hijos de las que ahorita son esclavas van a nacer libres. Pero fue una solución, sobre todo después de la Constitución de Cúcuta, fue un arreglo de acuerdo con los dueños de esclavos. Porque el nuevo Estado, que declara que el individuo es libre, autónomo, en fin, sin importar el color de su piel. O sea, no puede haber esclavitud en una república democrática. Y sin embargo los tengo. Entonces, ¿yo qué hago? A partir de hoy, todos los seres humanos esclavizados son libres. Tengo una rebelión de los dueños de esclavos. Sí. Entonces, llego a una solución pactada y es, listo, usted siga teniendo esclavos, pero los hijos de ellos nacen libres. Pero nacen libres y no son automáticamente esclavos, sino hasta cuando sean adultos. 18 años o 21, una cosa así. Son libres a partir de los 18 años. Ese pacto se rompe, esa manera de entenderlo se rompe en 1851, cuando se declara la manumisión completa de esclavos. Ya en este país no puede haber. Fue mucho más tarde en Estados Unidos, mucho más tarde en Brasil, España hasta finales del siglo XIX, dependiendo del lugar del mundo. Sin embargo, Inglaterra declara la libertad, la abolición de la esclavitud mucho más temprano y la impone en los mares, que era donde ellos controlaban. Entonces va a tener parte de conflictos con la sociedad y la economía de las colonias norteamericanas ya independientes, de el esclavo como la mano de obra de todas las haciendas algodoneras o en fin del sur de Estados Unidos. La esclavitud, el tema de hoy en esta entrega de En los tiempos del ruido, una serie que semanalmente presentamos en Bitácora y está disponible para que escuchen todos los capítulos anteriores en la página web de Javeriana Estéreo. Germán Mejía Pavón, y gracias y hasta la próxima. José Vicente, muchas gracias, que estés muy bien.